buscando por todas partes y no podía permitir que comiera algo en un lugar desconocido como en el que estaba. El mayordomo le dijo que probablemente si comía algo en ese lugar pudiera contener algún tipo de veneno, por lo que le pedía encarecidamente que se fueran de ahí. Esos comentarios hicieron enojar al prota, pues eran hirientes hacia su persona. Aún así, el arrogante mayordomo le dijo que, aunque fuera el dueño del restaurante, no podía permitirse el preparar una comida para el hijo del barón de la ciudad Drake. El chico era conocido como el heredero del barón Dieran Drake. El chef le comentó que no le importaba si era un barón o un conde, él solo estaba sirviéndole comida a un cliente, por lo que no debía haber problema con eso. El mayordomo se molestó porque el prota era muy arrogante con su señor. Sin embargo, para que el problema no creciera más, el pequeño noble les pidió que pararan, pues no era correcto que se pelearan ahí, por lo que decidió pagar por la comida e irse. El prota vio una sombría tristeza y preocupación en el pequeño noble, por lo que, aunque no quisiera, se preocupaba. Tiempo después, la pequeña Rurín llegó toda sucia por cavar la cueva. Ella le gritó al prota que era su turno de ir a cavar, pues era mucho trabajo y ya no podía hacerlo porque ya le dolían las manos. El prota por su parte le dijo que no se quejara, pues se le ayudaría al otro día, pero por el momento necesitaba de su ayuda, pues quería ir a cierto lugar. El lugar al cual querían ir el prota y Rurín era el castillo del señor. En su interior estaba el jovencito, quien no tenía una expresión muy buena, pero el prota decidió abrir una puerta mágica y darle la hamburguesa, y otra vez antes de que se pudiera comer el alimento, el mayordomo tocó la puerta y le preguntó si todo estaba bien dentro, pues había escuchado algunos ruidos raros. El chico entró en pánico y le preguntó al prota qué hacer en ese caso. El mago le dijo que solo le pidiera que se fuera, después de todo el amo de esa casa era él, por lo que tendría que obedecer sí o sí. El chico le dijo que la mayoría de las veces nunca le hacían caso, pues siempre lo ignoraban y hacían todo lo contrario a lo que él les pedía. El mayordomo seguía insistente en abrir la puerta y entrar. Rurín, al ver lo patético que era el chico, decidió imitar su voz y gritarle al mayordomo. Aunque el chico se sorprendió por la imitación, pensaba que el hombre no escucharía tal orden, pero, oh sorpresa, el hombre le pidió perdón por molestarlo y decidió irse. Esto lo dejó en un estado de incredulidad, pues la mayoría de las veces jamás era escuchado y mucho menos obedecido. El prota por su parte le dijo que necesitaba establecer su propia autoridad para que los sirvientes no se sobrepasaran con él. El chico literalmente tomó las palabras del prota y lo convirtió en su maestro, pues quería que le enseñara a ser una persona más fuerte. El prota, con cara de ¿qué pedo, qué ha pasado? ¿Qué dije? El niño cuenta la historia de que su madre biológica había muerto al darlo a luz. Tiempo después su padre se volvió a casar, por lo que pasó la mayor parte de su infancia con su madrastra. La mujer era algo estricta, pues siempre le estaba advirtiendo que cuidara su comportamiento como hijo de la familia Drake. Sin embargo, su madrastra le caía bien y ciertamente hubo momentos de armonía entre ellos. Sin embargo, un día todo cambió cuando su padre cayó enfermo, pues se fue alejando poco a poco y solo le hablaba a través de la gente que la rodeaba. El chico quería ser un buen señor como su padre, pero los mayordomos que lo rodeaban solo controlaban su comportamiento diciendo que eran órdenes de su madre, por lo que no había nadie que lo escuchara y obviamente todos lo ignoraban. Pero ahora que el prota lo había ayudado a cambiar su opinión, quería volverse una mejor persona. Para ello lo quería como un maestro que le enseñara a ser un buen señor. El prota le dijo que había llegado a una conclusión muy extraña. Después de todo, él solo era el dueño de un restaurante. Además, consideraba que lo único que le hacía falta al niño era la confianza para poder hablar de forma firme y contundente y así poder tomar sus propias decisiones. A regañadientes el mago le comenzó a dar consejos. El primero era que cuando hablara con una persona debía mirarlo a los ojos, pues si quería ser un buen señor tendría que atenerse a las muchas responsabilidades que ese título llevaba, por lo que cuando charlaba con alguien debía estar seguro de sí mismo. Pero eso no significaba que debía ignorar lo que otros tenían que decir, por lo que importante era escuchar el comentario y luego tomar una decisión basada en las convicciones que él creyera. Ahora bien, ser fuerte no significaba ser arrogante o prepotente, necesitaba conocer el alcance de todas sus buenas o malas decisiones, por lo que debía aceptar y asumir las consecuencias que estas mismas decisiones generaban, por lo que solo así se le consideraría un buen o un mal señor. El chico entendió todo lo que su maestro le acababa de enseñar, por lo que a partir de ese momento todas sus acciones eran responsabilidad suya. El prota lo entendió y decidió irse abriendo una puerta espacial para que nadie lo pudiera ver. Después de que el mago se fuera, el chico se devoró su hamburguesa. Para él era la mejor comida que jamás había probado en toda su vida. Y mientras comía, un chispazo le vino a la mente y entendió que un buen señor es alguien que se esfuerza para que todo el mundo pueda disfrutar de una buena comida, por lo que los consejos de su maestro eran muy profundos. De regreso al restaurante, el prota comentó que el pequeño noble no debía tomar tan a pecho sus palabras, pero aún así consideraba que era un buen consejo. Después de todo, había pagado una buena cantidad. El pequeño señor había dejado una moneda de oro con la cual pudo haber comprado más de 200 hamburguesas. Pero en su caso el prota también le dio un consejo y eso era un intercambio equivalente.
Ahora pasamos a un bosque escondido de la ciudad de Drake. En ese lugar había una clínica extrañamente popular ahí. Aunque la efectividad de la doctora en el lugar era muy alta, no era la razón principal por la que la gente acudía en masa, y eso se debía a que la persona que dirigía la clínica era una hermosa elfa cuyo nombre era Elena. La esposa del carnicero se había quemado la mano cocinando, por lo que se dirigió ahí para obtener tratamiento. La mujer notó que la doctora estaba algo cansada, por lo que le preguntó qué le estaba pasando. Ella le dijo que estaba indecisa en si regresaba a su hogar. La mujer preguntó por la razón de dicha decisión. La doctora le comentó que le encantaba ayudar a las personas, y aunque esto le significó abandonar su hogar pues su tribu estaba en contra de eso, pero el paso del tiempo consideró que la realidad no era como ella la pensaba. Pues los diversos humanos no siempre estaban interesados en ser curados, pues la mayoría solo se acercaban para observarla a ella como mujer elfa, guiados por su morbo y fascinados por su belleza. Sin embargo, todo esto le trajo problemas con las mujeres de los hombres, ya que le reclamaban por intentar seducir a sus maridos. Ella entendía que no todas las personas eran así, pero había una gran parte que sí lo hacía, y aunque no lo odiaba no significaba que estuviera a gusto por eso. La mujer le preguntó si le gustaba estar en ese lugar. Ella le dijo que no lo odiaba, o en realidad sí le gustaba el lugar, salvo por la mujer que la había bofeteado la última vez. De ahí en fuera todo estaba bien. La señora Rain le dijo que ponía de ejemplo a su marido, pues ella odiaba algunas cosas como lo eran sus ronquidos y sobre todo su ingenuidad, pero había muchas cosas que le gustaban de él, las cuales eran su lealtad, su amor profundo por ella y su esfuerzo al máximo en todo lo que hacía. Al final la señora Rain le pidió que no se pusiera triste y que visitara un restaurante colina arriba, que seguramente le encantaría la comida que preparaban ahí, y con eso ella ya no tendría motivos para irse. Ahora pasamos con nuestro protagonista, quien estaba en pleno trabajo en la cueva, pues estaba acabando y dándole forma al lugar. El señor Nol, el carnicero, le preguntó qué estaba haciendo en el lugar, ya que él iba al restaurante para que le sirvieran una buena comida. El prota le dijo que no se preocupara, pues también él iba para allá. Mientras hablaban, el carnicero presentó a una persona que iba con él. El chico era su sobrino y necesitaba hablar de algo importante con el prota, por lo que creyó que después de almorzar platicaría con él. El carnicero le preguntó si no había nadie en su restaurante. El prota mencionó que la pequeña Rurín debía estar ahí. Al escuchar esto, el carnicero dijo que cierta doctora vendría a su restaurante, pues había recibido las recomendaciones de su mujer. La identidad de la doctora era una elfa. Al prota le pareció muy inusual que un elfo abandonara su hogar, por lo que creía que debía ser muy popular. Efectivamente, el carnicero le dijo que todo el vecindario corría a la clínica al menor golpe o pinchazo que recibieran, tanto que parecía patético, pues pensaba que incluso lo hacían a propósito. Por ello el carnicero consideraba que fácilmente la mayoría de los elfos odiarían a los humanos. El prota le dijo que había elfos que no eran así, por lo que le pidió que no tuviera prejuicios, aunque admitía que había algunos elfos que eran demasiado orgullosos. Mientras nuestro prota y el carnicero platicaban de los elfos, al abrir la puerta del restaurante se topó con una escena un tanto preocupante, pues ahí estaba una elfa arrodillada pidiendo perdón a un dragón negro, y no solo eso, sino que el dragón le dijo que le perdonaría su vida si la elfa vivía el resto de su vida como su subordinada. El prota se molestó por eso y con un puño de fuego comenzó a reprender a la pequeña Rurín, mientras que el carnicero y su sobrino decidieron esperar afuera por su propio bienestar. Ahora bien, si se preguntaban cómo se había llegado a esa escena, nos regresamos un momento atrás, en donde la pequeña Rurín estaba acostada sobre una mesa. De pronto la pequeña elfa tocó la puerta y entró al lugar para que fuera atendida como una clienta. Rurín le dijo que el chef encargado no estaba, pero eso no era lo más importante, pues era la primera vez que veía un elfo fuera de su hogar. Rurín comentó que era muy bonita, pero la elfa recalcó que la pequeña también era mucho más guapa y era mucho más joven que ella. Este comentario enojó a la dragoncita, pues aunque pareciera joven para su raza era mucho mayor que una simple elfa. Y mientras decía eso, la chica comenzó a exudar un aura de dragón muy fuerte. Esto hizo que en automático la elfa cayera de rodillas mientras pedía perdón, por lo que fue en ese momento cuando nuestro prota entró al lugar y vio la escena de su pequeña dragoncita siendo salvaje con una dulce elfa. Después de una buena reprimenda a Rurín, el prota salió para atender al carnicero y a su sobrino. Si se preguntan si la pequeña Rurín habría sufrido daños por los golpes del prota, la verdad es que sí, pues le hizo un chichón mientras ella lloraba. Esto sorprendió definitivamente a la elfa, pues no creía que un humano golpeara a un ser como los dragones. Ella había crecido con el conocimiento de que todos, desde los niños hasta los ancianos, sabían que nunca se debía molestar a un dragón, pues eran considerados desastres naturales andantes. Pues si algunos de ellos estaba enojado podía quemar pueblos o ciudades enteras. Para resumirlo, eran el pináculo de todos los seres vivos, por lo que no podía creer que un humano tratara a un dragón como un niño, por lo que se hizo la pregunta más importante de quién era ese humano.
Mientras la elfa divagaba en sus pensamientos, el chef se acercó y se disculpó por lo que había pasado antes con su dragoncita. La mujer, un poco sacada de onda, le dijo si realmente era un humano. Esta pregunta confundió al prota, pero le respondió que efectivamente era un humano. Además le confirmó que Rurín era un dragón y que aunque pareciera raro él estaba conviviendo con ella, por lo que le pidió que lo mantuviera en secreto pues era complicado de explicar. La elfa dijo que no tenía intenciones de revelar la información de un dragón pues todavía quería seguir viviendo. Ahora bien, el prota recordó que la elfa era una doctora que había sido recomendada por la señora Reina venir al restaurante. Ella le dijo que quería comer solo comida que tuviera hierbas pues la carne no iba con su dieta. El prota le dijo que no había problema con ello pues le haría un guiso basado en verdura. El chef eligió la pasta con tomate para la elfa. En esta preparación se le añade cebolla, ajo y champiñones picados a un sartén con aceite de oliva caliente y se sofríe. De esta forma los distintos sabores armonizan para crear un olor agradable y salado. A continuación de esto se cortan los tomates y se pasan por un colador, al final se añaden al sartén, luego se sazona con sal y azúcar además de otras especias y se baja el fuego procurando que la salsa no se queme. Mientras la salsa pierde humedad se cuece la pasta hirviéndola durante 8 minutos. Luego se reserva un poco del agua donde se coció la pasta para más adelante. Por último se mezcla la pasta con la salsa y se ajusta la viscosidad de la salsa con la misma agregándole el agua que anteriormente se había dejado, y como por arte de magia está una pasta de tomate deliciosa. El prota le sirvió el platillo a la elfa, quien desde que vio la comida se quedó maravillada. Después de haberle servido a la doctora, el prota fue a repartir los platillos al señor Noll y a su sobrino, quienes ya estaban aburridos por estar esperando un buen rato. El prota regresó a ver a la mesa de la doctora para ver si se le ofrecía algo, sin embargo, observó que la elfa estaba tan extasiada por algo que nunca había probado en su vida. El prota la interrumpió en su momento de felicidad y esto hizo que ella se avergonzara. La mujer le dijo que no había muchos restaurantes a los cuales ir. Pero aún en los restaurantes más lujosos que conocía, el menú que tenían era muy escaso pues todos los restaurantes se enfocaban más en platillos con carnes que en verduras. La doctora dijo que el platillo estaba muy delicioso por lo que tendría que agradecerle a la señora Rein por la mejor recomendación. Esto alivió al chef pues consideraba que si la doctora daba una buena reseña de su restaurante no perdería cara por los lamentables hechos de Rurín. Ahora bien, mientras el prota evitaba indirectamente que la doctora se fuera del pueblo, otro drama familiar se suscitaba en la mesa del carnicero, pues al parecer su sobrino habría descubierto que su madre en realidad no lo era. Mientras tanto, en el pueblo, en las cercanías de una mina, una mujer andaba buscando a su hijo. Ella preguntó a los guardias del lugar y le dijeron que el turno de la noche ya había entrado. Ella se preocupó porque su pequeño hijo no había comido, por lo que le pidió permiso al guardia para alcanzarle algo de cenar. Regresando con el carnicero, este estaba molesto pues le preguntó a su sobrino de dónde había sacado lo anterior. El sobrino se enojó y le dijo que eso no importaba en ese momento pues lo habían engañado durante 20 largos años. Por su parte, el prota estaba escuchando el chisme muy atentamente junto a la doctora. El sobrino del carnicero seguía diciendo que todo eso lo había puesto muy mal por lo que no volvería a casa por el momento. El tío le dijo que no hablara muy a la ligera pues él conocía a su mamá y ella había hecho de todo para que él pudiera crecer sanamente. La mujer trabajaba día y noche porque quería alimentarlo bien a pesar de que su padre había fallecido prematuramente mientras trabajaba como mercenario. El hombre le aclaró que su madre era una persona increíble pues a pesar de que no era su hijo de nacimiento lo procuró tanto o más como si lo fuera. Por lo que si era lo suficientemente inteligente podía entender el amor de ella. El hombre de forma patética comentó que lo sabía, que él tenía la culpa, pero estaba tan irritado que terminó enfadándose con ella en la mañana solo porque ella le había preparado su almuerzo. El hombrecito, como todo un macho, le dijo a su madre que no necesitaba nada de ella. Hago un paréntesis solo para aclarar que cualquier persona, sea hombre o mujer de mayor o menor edad, que le falte el respeto a su madre es una verdadera escoria. Puedo entender que a veces hay padres que se sobrepasan con los hijos, pero eso no nos da a nosotros la razón suficiente como para que seamos irrespetuosos con ellos. Créanme, a veces no sabemos que tanto una madre o un padre se sacrifica para que nosotros tengamos lo poco o mucho que necesitamos. Entiendo también que muchos de nosotros cuando estamos en una etapa adolescente joven tendemos a dejarnos llevar por las hormonas. Por lo que si en un momento nosotros le faltamos el respeto a nuestros progenitores es el momento de disculparse con ellos, porque puede pasar que un día salgan a trabajar y no regresen. El arrepentimiento. Los sentimientos encontrados nos carcomerán el alma pensando en que pudimos decirle una última palabra a nuestra madre, a nuestro padre, pero que lastimosamente ya no será así. Siguiendo con la historia, el carnicero se enfureció al saber que su tonto sobrino había hecho algo tan desagradable, por lo que lo tomó del cuello y le dijo que hay cosas que se deben decir en su momento y cosas que nunca se deberían decir, y él había hecho lo segundo. El prota estaba a punto de intervenir en la pelea.
Pero la señora Rain entró al restaurante toda sobreexaltada. Al parecer la mina donde trabajaba el sobrino del carnicero se había derrumbado y su madre estaba atrapada dentro. Cuando el hombre escuchó aquellas líneas, el hilo de su mente se rompió y como un loco con el corazón arrepentido salió corriendo hacia la mina. En ese momento la doctora se ofreció a ir junto al prota pues quería ayudar a los heridos. En el lugar del siniestro muchas personas estaban ayudando a los heridos. Sin embargo, el sobrino del carnicero intentó ingresar a la fuerza al interior de la mina para rescatar a su madre, pero algunos mineros lo detuvieron ya que era peligroso y probablemente podría derrumbarse una vez más. El prota le pidió que se calmara pues él y la doctora Elena entrarían a la mina para echar un vistazo y salvar a la madre. Aunque uno de los mineros le puso traba al prota para que no entrara pues le recordó que era peligroso, consiguió hacerlo cambiar de opinión y entrar junto a la doctora. Ya en el interior observaron que la mina era muy inestable por lo que el prota tuvo que utilizar su magia para formar una barrera y detener las rocas. La elfa se sorprendió que el chef de un restaurante fuera un mago. Él no quiso dar explicaciones y solo le dijo que cuando fue joven tuvo bastante éxito como mago, pero lo que le daba más curiosidad era saber por qué una elfa habría venido a una ciudad donde habitaban los humanos. El prota le decía esto porque en los viejos tiempos él había tenido algunos camaradas elfos por lo que sabía exactamente por los desprecios que había pasado. Después de caminar un rato llegaron a una intercepción donde el camino se dividía. Por lo que no le quedó de otra al mago que utilizar magia de espíritus para saber dónde estaban los sobrevivientes. Después de localizar a algunos la doctora Elena comenzó a tratar las heridas, uno tras otro comenzaron a rescatar a las personas que estaban debajo de los escombros. Algunos se sorprendieron porque nunca habían visto magia que hiciera volar a las personas. Pero al parecer el tanto usar la magia curativa le pasó factura a la doctora pero aún así decidió seguir. Finalmente encontraron a la señora que habían venido a buscar, estaba ahí tirada en un mal estado. La elfa tuvo que utilizar mucho de su poder para comenzar a salvarla. Fuera de la mina las personas habían puesto un refugio de evacuación temporal donde estaban dándole seguimiento a los trabajadores que habían sido afectados por el derrumbe, entre ellos la madre del sobrino del carnicero quien estaba en un estado de shock por la mala condición de su madre. El prota mencionó que no había mucho de qué preocuparse pues la doctora Elena la había tratado utilizando un hechizo algo fuerte por lo que el estado crítico ya había pasado. La elfa comentó que la señora había recibido un fuerte golpe en la cabeza, pero el tratamiento fue con éxito, además tenía una herida cerca del ojo. Pero no era grave por lo que podría vivir con normalidad una vez que le quitaran los vendajes. El hijo de la mujer observó que su madre nunca había soltado una canasta, por lo que procedió a ver qué llevaba en su interior. Al observar se dio cuenta de que había comida por lo que recordó que en la mañana ella se lo estaba dando pero que él en un tono desagradable rechazó. El hombre estuvo a punto de reventar por la culpa. Pero en ese momento su madre recobró la conciencia, eso hizo que el hombre se pusiera a chillar como un niño desagradecido. La madre al saber que su hijo estaba ahí lo primero que le preguntó era si él no había sufrido ninguna herida. El amor de madre hizo que ella se preocupara por la salud de su hijo antes que la de ella propia. El chico lo entendió y le dijo a su madre que estaba tan asustado por perderla. Además no se había disculpado por las palabras que le había dicho en la mañana y no quería arrepentirse de que esas hubieran sido sus últimas palabras para ella. La madre lloró al escuchar que su pequeño hijo la volviera a llamar madre, ella se disculpó por haberlo preocupado. La elfa al ver la preocupación de una madre por su hijo hizo replantearse su propósito, pues ella en realidad quería cerrar la clínica y volver a su ciudad natal. Pues estaba decepcionada de que los humanos le hicieran experimentar muchas cosas terribles, pero después de platicar con la señora Rain entendió que debía aumentar el número de cosas las cuales disfrutaba. Había muchísimas cosas que ella apreciaba y que no podía dejar, además le gustaban las emociones sinceras de las personas y ahora agregando que había una comida deliciosa no podía irse simplemente. Al decir esas últimas palabras la doctora casi pierde el conocimiento pues estaba demasiado agotada después de utilizar su mana en los mineros. El prota la logró sostener en sus brazos, pero ella se sonrojó y se disculpó al mismo tiempo. El mago le dijo que no había problema, pero debía reponerle el mana para que no tuviera ningún problema. Después de unos segundos el hechizo de transferencia de mana hizo que la doctora recuperara lo que había perdido. El prota le dijo que había aprendido ese hechizo de un amigo elfo que había tenido anteriormente, el nombre de esa persona era Beden. La elfa se sorprendió muchísimo al escuchar ese nombre pues esa persona era un héroe entre los elfos por lo que le preguntó cómo se habían conocido. El prota evadió la pregunta y simplemente le dijo que antes de llegar a ese lugar él era un mago famoso. En otra parte en la cueva debajo del restaurante la pequeña Rurín estaba llorando de enojo pues el prota la había dejado de lado, todo porque ella quiso conseguir una subordinada que ayudara en el restaurante, pero aún así estaba cansada de seguir cavando en ese lugar. Antes de terminar descubrió que algo brotaba de la tierra, al parecer era agua. El prota se enteró de lo sucedido y fue a inspeccionar el lugar. La pequeña Rurín siguió cavando para ver si encontraba la vena de agua y hacer un pequeño charquito,
pero al parecer nunca salió más agua. El prota dijo que probablemente habría una fuente de agua subterránea cerca, pero al no salir se tendría que utilizar magia para sacarla. Fue entonces que desplegó un hechizo mágico para controlar su poder y excavar más profundamente. Minutos después un gran chorro de agua salió debajo de la tierra. Lo curioso del asunto era que la fuente era de agua termal. La pequeña Rurín se alegró y comenzó a quitarse la ropa para entrar al agua. Sin embargo, el prota no la pudo detener y la chica salió quemada. El prota volvió a tener que utilizar su hechizo de escudo para contener el agua y hacer un poco más grande el charco en donde reposaría y eventualmente se volvería más limpia. Después de un arduo trabajo, el agua termal estaba lista para usarse, por lo que de inmediato tomó a la pequeña chica y la lanzó al agua. Rurín comenzó a gritar que el agua estaba caliente y que se cocinaría, pero solo era drama innecesario, pues el agua tenía la temperatura adecuada para entrar. El prota también ingresó al agua y comenzó a relajarse. La chica le preguntó al prota en dónde había estado toda la tarde. Él le dijo que había ido a la mina a salvar personas. Rurín se molestó porque él estuvo con la elfa. Él entendió los sentimientos de la pequeña y le dijo que era necesario llevarla. Después de todo, él no era bueno en la magia curativa. La verdad era que la chica estaba algo celosa, pero lo sincero era que ella odiaba a los elfos y a las otras razas, pero a quien no podía odiar era al prota. El mago, para tranquilizar a la chica, preparó un chocolatito caliente y se lo dio a tomar, aunque no sé a quién se le ocurre tomar algo caliente en un agua termal, pero bueno. Lo importante es que a la pequeña Rurín le encantó el sabor. El prota le comentó que para hacer el cacao o el chocolatito se utilizaba una fruta llamada cacao. Aunque pareciera un simple polvo, se necesitaba mucho cultivo, fermentación, secado, tostado y prensado para conseguir un poco de polvo. El mensaje era que mucha gente había trabajado duro para que ellos pudieran probar esa bebida. Él, por su parte, ni siquiera podía conseguir los ingredientes sencillos para el restaurante sin la ayuda del carnicero. Aclaró que aunque tuviera el poder para volar una mina, no podría salvar a una persona herida. Lo mismo aplicaba si utilizaba magia para crear un gran espacio en la cueva. Al final tendría que pedir ayuda a los enanos para que construyeran una guarida. Para finalizar, le dijo que puede que hubiera diferencia entre las razas, habilidades y personalidades, pero que no deberían intentar apartar a todo el mundo por eso, pues ni siquiera un dragón podía enfrentarse al mundo solo. Rurín entendió lo que el prota quería transmitirle, por lo que le aclaró que él era especial para ella, por lo tanto lo trataría diferente. Ahora pasamos a un lugar lejano de la ciudad. Ahí vemos al señor Ment, el mejor amigo del carnicero. Él y su grupo estaban en una cruenta batalla. Sin embargo, la estaban perdiendo porque estaban siendo superados. Un bandido intentó acabar con la vida del viejo, pero aún con su edad avanzada el mercenario todavía era capaz de dar pelea. Sin embargo, el bandido fue un bandido hasta el final y se lanzó de un risco junto al señor Ment, pues dijo que no se iría al otro mundo solo. Regresando con el prota, él cerró el restaurante por ese día, pues necesitaba buscar leche para tomarla con el chocolatito. Para ello necesitaba también construir un establo donde podría criar animales que le suministraran dicho líquido. Para conseguir al animal necesitaban ir río abajo y capturar algunos de ellos. El prota le pidió a la pequeña Rurín que utilizara su hechizo de teletransportación para llegar al lugar más cerca. Ella le dijo que su habilidad no funcionaba así, pues necesitaba conocer la ubicación para poder teletransportarse. El prota le dijo que no habría ningún problema, pues él ayudaría con las coordenadas. Minutos después una manada de bueyes se miraban a lo lejos, pero el problema real era que nuestro protagonista y la dragoncita estaban cayendo de lo alto del cielo. El mago le dijo a la chica que se convirtiera en un dragón para que pudieran aterrizar a salvo. Ella le dijo que no lo haría, pues preferiría irse con San Pedro que poliformarse en su forma dragón. El prota le preguntó por qué odiaba tanto cambiarse a su forma original. Ella le dijo que no era asunto suyo para que lo supiera. Al final el prota terminó utilizando un hechizo suyo para aterrizar a salvo. El lugar al que habían llegado estaba cerca del mar, pero la pequeña Rurín no sabía, por lo que el prota le dijo que después de cazar a los bueyes se divertirían en la playa. Ambos apostaron que aquel que capturara menos tendría que lavar los platos. El prota lo aceptó y comenzaron con la caza. Por otro lado, en la puerta del restaurante estaban el carnicero, el pequeño niño noble y la doctora del pueblo, quienes estaban en un estado deplorable, casi cruzando el túnel de la vida. Al parecer el restaurante se había vuelto su lugar favorito para comer, por lo que seguían esperando a que el prota apareciera para que les cocinara algo delicioso. Mucho tiempo después, cerca del restaurante se abrió un portal de donde salieron el prota, la dragoncita y algunos bueyes. Al parecer, después de tomar a los animales se divirtieron jugando en la playa. Por otro lado, los animales estaban demasiado dóciles, pues la pequeña Rurín utilizó su magia de dragón para domarlos y que fueran más pacíficos. Una vez encerrados los bueyes, el prota regresó al restaurante y vio en su puerta 3 cadáveres que estaban a punto de expirar su último aliento. Ahora bien, el prota preparó comida deliciosa para los invitados y ellos la disfrutaron sin ningún problema.
El prota les preguntó qué hubieran hecho si él no hubiera vuelto ese día. El carnicero le contestó que probablemente hubiera tenido que cavar 3 tumbas al lado del restaurante, siendo la causa de la muerte el hambre. El prota les comentó que había ido a cazar algunos bueyes porque necesitaba la leche. El carnicero le dijo cómo se las arreglaría para cuidar a los animales, pues él solo no podría hacerlo. El mago le dijo que contrataría personal para que se encargaran de ello. Esto alegró al hombre y le dijo que él se ocuparía de las entrevistas y de darle el visto bueno a las personas que aplicaran para el empleo. El detalle era que se unieron también la elfa y el noble. Al día siguiente se promulgó un anuncio donde el restaurante buscaba gente para gestionar un establo. Tiempo después las entrevistas comenzaron y todo estaba muy animado. Sin embargo, la primera persona al entrar a la entrevista fue rechazado. Según el carnicero, dijo que el joven no tenía energía de trabajo, por lo que probablemente no serviría para manejar a los bueyes. El segundo era más enérgico que el primero. Al carnicero le cayó bien, pero el tipo tuvo un pensamiento lascivo. Por lo que la doctora Elena decidió no aceptarlo, pues para ella tenía pensamientos vulgares que no iban de acuerdo a los estándares del prota. Luego llegó un tercero que tenía 30 años de experiencia, por lo que se dijo a sí mismo que sería el mejor en el trabajo. Ahora le tocó intervenir al noble pequeñín, quien le preguntó su opinión por el bienestar de los bueyes. El aplicante no sabía ni qué show con eso, por lo que el niño sacó un rollo donde le cuestionaba una serie de preguntas que el pobre hombre no supo cómo explicar, por lo que al final el noble decidió que no aplicaba, pues no tenía la capacidad para proteger el rebaño. Por su parte, el hombre creyó que los entrevistadores eran una bola de locos. Ahora bien, el prota estaba sorprendido, o quizás no tenía pensamiento alguno, pues estaba pálido de cómo los entrevistadores estaban rechazando a los aplicantes de forma abrupta. Pero el problema no terminó ahí, ya que los siguientes aplicantes no pudieron ser contratados por los altos estándares de los entrevistadores. Esto hizo que el prota llorara de frustración. Al final del día no hubo ningún participante que se quedara con el empleo, por lo que el prota tuvo que ser consolado por su dragoncita. Después de reponerse, el mago tuvo que hablar con los entrevistadores y les dijo que estaba muy agradecido por la ayuda que le estaban dando. Sin embargo, en la próxima entrevista él se haría cargo de las contrataciones. En ese momento un chico o una chica tal vez llegó al restaurante y le pidió trabajo al prota. El mago se dio cuenta de que la persona ahí presente era el novato que estaba en el grupo mercenario del señor Ment, amigo del señor Noll. Continuando con la historia, el novato llamado Miltain, quien era miembro del grupo mercenario del señor Ment, llegó al restaurante del prota para pedir trabajo. El carnicero le preguntó por qué estaba ahí. Ella solo mencionó que su mayor había sido herido gravemente. Para aclarar el género del chico, en realidad es que es mujer con ropa de hombre. El señor fue herido porque fueron atacados por bandidos durante una misión y el anciano cayó por un acantilado al salvar a la chica. El estado del viejo era algo grave, pues estaba herido en todas partes. Aunque su vida no corría peligro, el único detalle sería que no movería su pierna como lo solía hacer, por lo que era evidente que tendría que retirarse de su trabajo como mercenario. El prota le preguntó a la doctora Elena si podía curar la pierna del hombre, pero la respuesta fue desalentadora, ya que en heridas con algo de tiempo ya no se podría hacer nada, pero le daría un vistazo. Mientras todos estaban preocupados por el anciano, Rurín soltó una pregunta incómoda, pues le preguntó a la chica el por qué ella era la que buscaba el trabajo si el que se lesionó había sido su jefe. El prota reprendió a la chica diciéndoles que no debía decir algo que causara un malentendido o angustiara aún más a la chica. Aún así, Rurín le dijo al prota que tenía curiosidad por saber por qué una chica dejó su trabajo como mercenario y decidió seguir a su mayor. La chica, con voz baja y con la cara sonrojada, comentó que estaba intentando encontrar trabajos que fueran factibles para su mayor porque quería que trabajaran juntos, es decir, mis panas, que la chica estaba enamorada del viejillo. Todos se dieron cuenta del inusual cariño de la chica por el viejo. Sin embargo, el carnicero le preguntó por la edad de ella, quien contestó que apenas cumpliría 29 años, esto dejaba una brecha de 13 años de diferencia. Aún así, la pequeña dijo que no le importaba eso, pues la edad solo era un número. Por otro lado, la doctora Elena dijo que una diferencia de edad de 13 años era una relación muy simple para los elfos. Lo mismo decía Rurín. Por su parte, el prota les dijo que no podían ver desde su perspectiva de edad, ya que la raza dragón y la raza de los elfos eran más longevos que los humanos. Obviamente esto incomodó a la chica, por lo que exclamó que había dejado de ser mercenaria y si la querían contratar en ese lugar para ella era muy bueno, y si no simplemente se iría a otro lugar. Incluso si tuviera que morirse de hambre en la calle lo haría. Esto le agradó a la dragoncita, quien animó a la chica para que tuviera más coraje. Después de todo, la edad no era un gran problema, por lo que la aceptó para que trabajara en el establo del restaurante. El prota les arruinó la diversión y les aclaró que, aunque él estaba a gusto de que trabajaran ahí, la realidad era que todavía no se lo habían consultado al anciano, por lo que probablemente él no estuviera de acuerdo a menos que se lo preguntaran.
La chica exclamó que ese problema se resolvería más tarde una vez que ella comenzara su labor, por lo que agradecía la oportunidad de trabajo. Al otro día la chica se presentó al trabajo, el prota le dijo que debía sacar a los bueyes del corral para que comieran algo de hierba fresca. La chica estaba tranquila y confiada de poder hacer el trabajo pues veía a los animales muy domesticados. Sin embargo, se llevó una mala impresión pues los animales no hicieron caso para nada y terminaron pateándola. La chica no se quiso rendir tan fácilmente e intentó de todo, pero nada tuvo resultado. Después de eso el prota le dijo que los bueyes eran salvajes y muy activos por lo que no habría necesidad de recortarle las pezuñas, pero aún así se debía revisar con regularidad ya que se estaban domesticando. La chica trató de hacerlo lo más delicadamente posible pero no pudo lograrlo pues se llevó tremenda patada. Al día siguiente se tenía que preparar el heno, que era pasto seco y fungía como comida para los bueyes, pero a este se tenía que darle la vuelta de vez en cuando para que no se humedecieran y se dañaran. Sin embargo, los bueyes al ver comida cerca se abalanzaron sobre ella y golpearon a la pobre chica. Unos días después la morra estaba toda maullada y con cansancio acumulado pues en ninguna sola ocasión las cosas salieron bien, desde el pastoreo, la revisión de las pezuñas y ni siquiera pudo ordeñarlos que era la finalidad de su trabajo. La chica se puso triste al pensar que sería despedida por no hacer las cosas bien. Mientras lloraba un buey se le acercó y le dio una lamida, algunos otros se le acercaron y comenzaron a animarla. La morra al ver que los animales eran tan dóciles con ella aprovechó para ordeñarlos y corrió rápidamente con el prota para decirle que su trabajo había dado frutos. El prota por su parte había considerado que tardaría por lo menos una semana completa para que se llevara bien con los animales, aún así, agradeció que lo hubiera hecho un poco más temprano. El chef le pidió a la chica que se cambiara a un nuevo conjunto de ropa que tenía por ahí pues estaba demasiado sucia. Ella preguntó el por qué debía cambiarse y el prota le dijo que haría un plato especial para el señor Ment. El nuevo platillo era una pizza con mucho queso encima. En el proceso lo primero era pasteurizar la leche a baja temperatura durante 30 minutos. Después de haber pasado el tiempo se le agregaba vinagre para que la leche se cuajara, aunque para el prota hubiera sido mejor si tuvieran el cuajo del animal. Para los que se preguntan qué es el cuajo y para qué sirve aquí se los aclaro, el cuajo para que eso es una sustancia que puede tener distintos orígenes, pueden ser naturales o artificiales y sirven para cuajar la leche por medio de una reacción química. Por medio de este proceso la leche se convierte en cuajada, uno de los primeros pasos para elaborar la mayoría de los quesos que luego podemos degustar. Añadir cuajo a la leche es imprescindible para separar los sólidos de los sueros de la leche y así conseguir el queso. Existen 3 tipos de coagulación de la leche, no hablaré muy extenso de ese tema, pero se lo resumiré rápido. El primer tipo es la láctica. Esta se produce por la acción de las bacterias lácticas presentes en la leche que actúan sobre el azúcar de esta, la lactosa, y la convierte en ácido láctico. Es una coagulación que deja mucho suero o materia líquida y es grumosa. El segundo tipo es la enzimática, la cual es una coagulación imprescindible en el uso del cuajo, pues al añadirlo a la leche a la temperatura correcta el cuajo actúa para convertir la leche en una pasta. Esa reacción se produce por la acción de enzima como la quimosina o la renina y la pepsina, que actúan sobre las proteínas de la leche, principalmente la caseína, formando la cuajada. Esta puede ser firme, elástica y fácil de manipular. Por último, está la coagulación mixta, que se utiliza tanto el cuajo como las bacterias lácticas del primer tipo. El cuajo suele venir en 2 presentaciones, puede ser de animal o de vegetal. El cuajo animal es el primero que se utilizó y sigue siendo el más usado para la elaboración de quesos de alta calidad. Este cuajo se obtiene del abomazo de los rumiantes lactantes. En términos más sencillos se extrae de un cuarto estómago, ya sea de vaca, cabras y ovejas. El cuajo de la vaca para hacer queso es el más versátil y el que podemos encontrar en más presentaciones, ya sea en líquido o en polvo. El cuajo vegetal viene de plantas que cuajan la leche desde la antigüedad. En el arco mediterráneo es habitual encontrar variedades tradicionales de quesos cuajados con plantas como el cardo, la ortiga, la alcachofa y la higuera. Este cuajo es apto para dietas vegetarianas y para algunas religiones con restricciones alimentarias como la judía o la musulmana. Bien, después de tanto choro y una vez entendido esto, sigamos con la historia. Una vez que la leche se coagula se recoge la cuajada dejando solo el suero. Ahora bien, se pone en agua salada, se estira y se va poniendo en agua tibia. Durante este proceso se tiene que quitar el aire del interior y el suero restante para luego darle forma. Y con esto el resultado es queso mozzarella. La chica le dijo al prota que el queso es muy diferente al que ella conocía. El chef le dijo que solo es un tipo diferente, ya que con este se hace más delicioso el siguiente platillo. El chef le dijo a la chica que la comida sería el regalo perfecto y especial para cuando ella confesara sus sentimientos hacia el viejito. La morra, algo apenada, no sabía qué decir. Después de todo no tenía mucha experiencia en el amor. El prota le pidió que confiara en él. Después de todo, cuando era joven todo tipo de mujeres lo seguían.
La chica le agradeció y le preguntó si tenía mucha experiencia en citas. El prota, como todo un Casanova, le dijo que no, pues la mayoría de las chicas dejaron de perseguirlo cuando él no mostró ningún interés por ellas. Aún así, le dijo que fuera honesta, pues la honestidad siempre funcionaba, por lo que tenía que poner sus sentimientos en la preparación del platillo para que supiera mejor y así el señor Ment los reconociera.